Bueno, vamos a empezar. La duda como método. Así se llama. Tiene 2 sesiones. Vamos a ir, ya veremos cómo ya habíamos hablado con Manuel, que a lo mejor podemos ampliar alguna cosa. Es muy interesante la duda, porque la duda es precisamente lo que nos puede llevar a desaprender, que es una de mis propuestas, que también es un libro por ahí. A desaprender. ¿Por qué es necesario desaprender? Desaprender es aparcar un poco los ciertos prejuicios, no me refiero a prejuicios de tinte moral, ¿no? Los prejuicios de cosas que creemos que son así y realmente no lo son. O por lo menos que no son así, que son ya es más difícil. Entonces, ese es como una catarsis, como un despojarnos lo más que podemos de ciertos conocimientos que nos pueden ver bajo el prisma de ya un prisma determinado y no llegar a fondo. Imaginaos que no sabéis nada de filosofía, ni siquiera habéis tenido estos preámbulos que yo he hecho. No sabemos nada, ¿no? Pues leemos el discurso del método, así, a palo seco. No vamos a hablar de la vida de Descartes por ahora, no vamos a hablar de nada. Este experimento es un experimento muy bueno, porque yo considero que hay algunas obras en filosofía que podría ser la primera. ¿Qué leo? Leer el discurso del método. Ahora, leer el discurso del método así solo es difícil. Se necesita de momento un intermediario que soy yo modestamente. Pero se puede. Imaginemos no sabemos nada de Platón, de Aristóteles, de nada. El discurso del método. Porque Descartes, o Descartes, él cree que hay que hacer tabula rasa, borrón y cuenta nueva. Ya veremos que no se puede hacer borrón y cuenta nueva, pero él lo pretende. Sí, bueno, aquí lo que tenemos que hacer se acabó. Estos son demasiados disparates, demasiados errores. Eso ha pasado varias veces en la historia, pero la actitud me parece buena. A veces es bueno hacer tabula rasa sabiendo que no se puede, que es imposible. Entonces, voy a leer y comentar todo el tiempo, todo el tiempo. Trozos, pero la primera parte es muy importante, la primera. Bien, mira, el discurso del método, eso sí lo puede, bueno, es que lo dice él, lo dice él. Es que este es autosuficiente, este libro, dice así. Si este, dice él, bueno, primero el discurso del método se llama para dirigir adecuadamente la razón e indagar la verdad en las ciencias. Este discurso, el método que nos propone es para usar adecuadamente la razón y poder investigar en la ciencia. Está dirigido, por supuesto, a un príncipe de esto. Aquí no lo tengo, que es el que de alguna manera subvencionaba esto. Estamos hablando de un autor traducido, pero con un lenguaje muy del siglo XVII, ¿no? Y esto ya lo dice él. Esto que voy a leer lo dice él. No voy a leer todo el tiempo, pero si este discurso pareciera demasiado extenso para ser leído de una sola vez, podría dividirse en 6 partes. En la primera se encontrarán diversas consideraciones relacionadas con la ciencia. Vamos a leer ahora. Es una manera de decirles el índice. En la segunda, las reglas más características del método que el autor ha indagado. En la tercera, algunas reglas de moral que ha obtenido de este método. En la cuarta parte, las razones que permiten establecer la existencia de Dios y del alma humana, que constituyen los fundamentos de su metafísica. En la quinta se detalla el orden seguido en sus investigaciones de física y en particular la explicación del movimiento del corazón y algunas otras dificultades relacionadas con la medicina, así como también la diferencia existente entre el hombre y los animales en relación con el alma. En la última parte expone lo que estima es necesario para avanzar en la investigación de la naturaleza más allá de donde él ha llegado, así como las razones que le han impulsado a redactar este discurso. Como un índice, primera parte. Ahora yo le voy a poner el nombre. Para mí es una autobiografía intelectual, porque cuenta de cuando él es muy útil.
A mí me parece encantadora además. La segunda parte son las reglas del método. No la vamos a leer entera, pero son 4 nada más. Reductible solo a una, o sea, pero ojalá la empleáramos. La tercera son las máximas, son las reglas de la moral, pero distinguimos reglas cuando se hable del método para la ciencia y máximas cuando se habla de la moral. Muy interesante. La cuarta, la metafísica de él. La metafísica básicamente se ocupaba del tema de Dios, el alma y todas estas cosas. Entonces, esa cuarta, él demuestra la existencia de Dios, según él. Según él. La quinta ya física y demás, bueno, es la parte más anclada o más relacionada con la ciencia de la época, ¿no? Él, por ejemplo, tiene toda una teoría del universo, que son la doctrina de los torbellinos. Muy peculiar, pero muy interesante. El movimiento y todo esto lo explica a través de los torbellinos. Y bueno, y luego en medicina se mete y busca dónde está el alma según él está en la glándula pineal, pero esto queda un poco arcaico y es simpático, no nos va a aportar gran cosa. Pero de paso veis cómo estos hombres de ciencia, estos pensadores eran todos, eran médicos. Esto lo podéis repasar en casa también, ¿eh? El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo, ya que cada uno estima estar tan bien provisto de él, yo conozco mejor otra traducción, que hasta los que son más difíciles de satisfacer en cualquier otra cosa no suelen ambicionar por lo general más del que poseen. Es un poco ampuloso la manera, pero bueno. El buen sentido traducido por este traductor que no sé quién es, que vamos, tendría que mirarlo, es bon sens en francés, sentido común. El sentido común. Lo que pasa es que él dice, en alguna otra parte dice, el sentido común o la razón, estamos hablando del sentido común. Según él, es lo más repartido entre todos los seres humanos. Ya que nadie quiere tener, desea tener más que el que tiene porque cree que lo tiene. Esto no es que es muy irónico Descartes, es verdad. Todo el mundo sabe que, a ver, nosotros podemos saber cuáles son muchos de nuestros defectos, pero que no tenemos sentido común, no sé si sería fácil aceptar. Pues es algo como tan básico tener sentido común. Entonces creemos que tenemos sentido común. Al opinar de este modo, no es verosímil que todos se equivoquen, dice él. Más bien, esto parece testimoniar que la capacidad de juzgar, esto es muy importante, la capacidad de juzgar correctamente y de distinguir lo verdadero de lo falso, que es lo que propiamente se entiende por buen sentido o razón, es por naturaleza igual en todos los hombres. Fijaos, acaba de definir la razón, capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso. Capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso. En realidad es una razón de tipo lógico. O sea, el buen sense, el sentido común o razón, es la capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso. Y es igual en todos los hombres. Fíjate qué interesante. Esto es el racionalismo. El racionalismo piensa, y además el racionalismo de alguna manera sería etnocéntrico y demás, que todos los hombres, si aplicamos nuestra inteligencia, nuestra razón, vamos a conocer lo mismo. Es interesante, ¿eh? Esto es el racionalismo, pensar que todos somos iguales en cuanto a la razón. Claro, sin embargo, no siempre no somos iguales. Sí, hay una capacidad, pero bueno, muy bien. Según esto, dice Descartes, la diversidad de nuestras opiniones no se origina porque unos hombres posean más razón que otros, sino que proviene solamente del hecho de que conducimos nuestras reflexiones por distintas vías y no examinamos atentamente las mismas cosas. O sea, si no somos capaces de llegar a la verdad, no es porque no tengamos la capacidad, sino porque la usamos mal. Por eso que él, con el método que nos propone, nos va a proporcionar, según él, nos va a posibilitar, o sea, va a corregir ese mal uso de la razón para que realmente podamos llegar a lo que hay que llegar. Cuando el error no está en la facultad que la tenemos, sino en que no la usamos bien. Muy bien. Bueno, voy a saltarme cosas. Hay una cuestión muy importante
Dice, las almas más eminentes son capaces de los mayores vicios como de las mayores virtudes. Y aquellos que caminan con gran lentitud, si siguen el recto camino, pueden lograr una gran ventaja sobre aquellos que avanzan con mayor rapidez, pero que se han alejado de tal camino. Dice, si tú vas despacio, aunque vayas lento y con cuidado, vas a llegar más lejos. Aquel se atropella, se apresura, se tapa, quiere ir por atajo, porque puede llegar a disparates soberanos. Eso es lo que está diciendo. Bueno, es que habría que... La cosa sería que a lo mejor para la próxima, si pudierais, yo más o menos pudierais tener, claro, tendría que ser el mismo texto, pero las traducciones son muy parecidas. Voy a intentar mandarlos algunos flashes. En este libro tengo los textos, los voy a fotocopiar o algo. Bueno, los tengo los textos, los que yo comento. Es que esto está comentado aquí. A ver. Dice, por mi parte nunca he estimado que mi ingenio fuese en cualquier aspecto superior en perfección al que posee la generalidad de los hombres. Por el contrario, y con frecuencia he deseado una agilidad de pensamiento, una imaginación tan nítida y distinta, o una memoria tan vasta o viva como la que otros poseen. Él continuamente va a estar haciéndose el humilde. No es nada humilde, pero él está diciendo, no, si yo, ojalá, pudiera tener esa ecuanimidad que tienen los demás. Me falta mucho, dice, yo no presumo, dice que yo no, pero luego ya veréis cómo se las arreglo. También es muy interesante desde el punto de vista, por ejemplo, de la literatura, ¿verdad, Carlos? Esto es una traducción, pero es increíble los giros que hace para decir que eso es un genio, ¿no? Pero lo dice de una manera que da tantas vueltas que en el fondo no lo dice. Bueno, mira. Luego dice, bueno, está hablando de estas cuestiones, son curiosidades, pero quiero avanzar. Dice, no dudo en afirmar, me he saltado todo un par con Rafa entero, que creo haber tenido una gran suerte. Esto es una autobiografía intelectual. Dice, pues desde mi juventud estuve en contacto con ciertas orientaciones que suscitaron mi consideración en mí, consideraciones y máximas, a partir de las cuales he llegado a formar un método por medio del cual me parece que es posible acrecentar gradualmente mis conocimientos y situarlos poco a poco en el grado más alto que sea alcanzable, teniendo presente no solo la mediocridad de mi ingenio, sino también la corta duración de mi vida. Pues ya he recogido tales frutos que aun cuando en los juicios que sobre mí mismo hago siempre tiendo a inclinarme hacia el lado de la desconfianza más que hacia el de la presunción, y aun cuando al observar con espíritu filosófico las distintas empresas y actividades de los hombres no encuentro casi ninguna que no me parezca vana e inútil, no deja de producirme una gran satisfacción comprobar que el progreso que he alcanzado en la búsqueda de la verdad, que dice, de comprobar el progreso que ha alcanzado en la búsqueda de la verdad, ni dejo de concebir tales esperanzas para el futuro como para que pueda dudar de que si entre las ocupaciones propias de los hombres que existe alguna cualificada e importante no sea tal que la que he elegido por mía. Esto es un párrafo impresionante, porque lo que viene a decir, mirad, yo a partir de la mediocridad de mi ingenio y de la cortedad de mi vida, he encontrado un método, dice él, que me ha hecho avanzar muchísimo en la búsqueda de la verdad. Y lo voy a decir en otros momentos, yo voy a avanzar un poco, de que a ese método se dedica con alma y vida, ¿no? Y más adelante dirá, bueno, y recalca que si hay algo que está encantado de haber dedicado su vida a eso. De verdad que es una dedicación muy interesante, ¿eh? Esto no tiene nada que ver con ninguna presunción de pedantería ni nada, simplemente que él descubre que se ha dedicado a esto toda su vida y eso y ha conseguido una serie de avances que nos va a mostrar a ver si nos interesa. Eso es un poco una profesión de fe filosófica que prácticamente si rastreáramos a cualquier autor de la historia la vamos a encontrar. El filósofo
filósofo es consciente de que es filósofo. Y cuando eso te ocurre, listo. No puedes salir de ello. Tampoco lo soy, pero es que como filósofo además somos todos, ojo, que os puede pasar a vosotros. Puedo, no obstante, estar equivocado, dice él, y apreciar como oro y diamantes lo que no es sino un trozo de cobre o cristal. O sea, puro jarasca, ¿no? Conozco nuestra propensión a equivocarnos en todo lo que nos afecta y cuán sospechosos deben parecernos los juicios pronunciados en nuestro favor por los amigos. Claro, muchas veces son adulaciones, gente que no se atreve a decirme las cosas, a decir. Con todo, me agradaría exponer en este discurso las orientaciones que he seguido presentando mi vida como en un cuadro, con la finalidad de que todos puedan juzgar, abrirse. A ver, de este modo, recogiendo las opiniones que han de surgir, tendré un nuevo medio para instruirme que sumaré a los que empleo habitualmente. O sea, que va a exponer su vida como un cuadro. Esto es muy importante, en algún momento voy a repetirlo, porque no es un método pura. Cuando él dice, está hablando del método para llegar a la ciencia, no es solo un método lógico, él expone su vida como en un cuadro. Y esto tiene que ver, porque la duda metódica, muchas veces se ha dicho, bueno, duda, es un método, es una duda prácticamente ficticia, es una duda que se le ha dado a llamar hiperbólica, ¿no? Y bueno, si yo no, ahora mismo estoy soñando, no es factible dudar si estás soñando o no, por lo menos cuando estás en la vigilia. Sin embargo, es una duda real. Él es un hombre que entra profundamente en crisis en su juventud y de repente todo se da cuenta que estaba equivocado, estaba en la caverna de Platón, y que de repente quiere salir adelante. De esto se ha escrito mucho, pero Descartes estuvo enrolado en la guerra de 30 años, esta guerra de religión. El discurso del método no fue escrito en un gabinete, en una biblioteca, en su despacho. Fue escrito en una tienda de campaña, en un alto de la guerra, un invierno que no sé. Como sabían que iba a durar 30 años, decíamos, no lo vamos a tomar con calma. Claro, una tontería, no había prisa. Es que le han dicho, mira, vamos a ir a la guerra a los 30 años. Ah, bueno. Entonces, paraban bastante, es una manera de hablar. Y entonces esto se escribe esta obra al lado de su estufa en su alojamiento de campaña de esa guerra. Esto es importante tener en cuenta. No es alguien que lo ha escrito en su gabinete, ¿no? Y yo pienso, lo que se ve en una guerra, como para no dudar. La duda metódica, la duda de Descartes, es una duda existencial, a mi modesto entender, porque vive una situación profunda, una situación límite. La situación es límite, estar en la guerra, estar en una guerra. No sé cuánto peleó, porque él, bueno, pero él estuvo, no fue de soldado raso, era de buena familia, habrá ido, pero si no se batió, no estuvo en primera línea, pues la gente se moría, bueno, lo que es una guerra, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto no lo había leído. Así pues, no es mi deseo enseñar en este tratado el método que cada persona debe seguir para dirigir adecuadamente la razón. No. Esto siempre, todo el filósofo genuino es socrático en base. No se trata de enseñar el método, no. Únicamente intento presentar cómo me he esforzado en dirigir la mía. Ahí está el tema. No se trata de presentar un método. Ahora, yo voy a decir, por eso se abre la vida, uno se abre, ¿no? Yo voy a contaros cómo he hecho yo, a ver qué tal. A lo mejor algunos, oye, mira, este está bastante bien encaminado. No decir, a ver, tomad nota que este es el método. Es decir, ¿cómo me las he arreglado yo en cada circunstancia?
intentando personalizar, no entrar en la intimidad, pero realmente es un discurso individual, es lo que uno piensa y que puede ser, es tan válido como el que piensa otro. No, yo mira, a mí me pasa todo lo contrario. Perfecto, vamos a hablar. Dice, y entonces agrega, aquellos que se atreven a dar preceptos deben estimarse más hábiles que aquellos a los que se dirigen. Claro, intenta enseñar, considera que los demás son más ignorantes que él. Y por esta razón, los primeros son censurables si cometen, bueno, eso no importa. Pero supuesto que propongo este tratado solamente como una historia, o si se prefiere, como una fábula, en la que junto con otros ejemplos imitables se encontrarán quizás otros varios que con razón no serán seguidos, espero que llegue a tener utilidad para algunos. Esto que yo propongo, tomarlo como una historia, una ocurrencia, pero espero que sea útil para algunos, sin que llegue a ser perjudicial para nadie y que todos agradezcan mi franqueza. O sea, si tú, bueno, pues si no te sirve, no te sirve, pero tampoco te va a perjudicar. Dirás que, que es inútil, que no estás de acuerdo y se acabó. Pero al menos, pero algunos sí pueden decir, oye, este individuo, en fin, me interesa lo que dice o eso, o las cuestiones que señala. Pero al menos, dice él, agradecerán mi franqueza. Es que a mí, bueno, esto habría que leerlo despacio. Me va a dar tiempo vamos a avanzar un poquito. Esto, repito que, esto es casi lo voy a leer íntegro esta parte. Partes son capítulos, se llama parte, no os asustéis. Fijo, desde mi niñez, ahora empieza su historia, lo que le fue pasando. Desde mi niñez fui habituado en el estudio de las letras y tenía un apasionado deseo de conocerlas, pues me persuadían de que mediante tales estudios se podía adquirir un conocimiento claro y al abrigo de dudas sobre todo lo que es útil para la vida. Bueno, aquí os lo anticipo para que, ya que no tenéis el libro, él va a ir alabando, va a ir ponderando las distintas cosas a las que se dedicó en sus estudios. Hasta la mitad del párrafo y luego viene, pero, dice él, y la crítica es brutal. Pasa que la dice con una elegancia y con una cortesía que cuando te das cuenta ya te lo ha dicho, ¿no? Y bien, a fondo. Dice, pero modifiqué por completo mi opinión tan pronto como hube concluido mis estudios, momento en el que existe la costumbre de ser recibido en el rango de los doctos. Bueno, él estudia en un colegio, que ya lo habíamos mencionado, el colegio, la mejor de jesuitas no hacía mucho que los habían fundado, de la Flèche, y estudiaba, hacían unos estudios como que, a ver, unos estudios, bueno, terminaban con, digamos, con una graduación universitaria, ¿no? Es como cuando Santo Tomás estudia y su primer encargo fue bachiller en la Universidad de París. Bachiller ya era, en realidad, un lector de texto. Leía y lo que pasa es que Santo Tomás no solo leía, sino que comentaba. Cosa que no siempre decía, tú lee esto, pero él comentaba también, ¿no? Bueno, en este caso, él, cuando terminan los estudios, ya cuando vas a ingresar en el mundo de los doctos, tienes una licenciatura, maestría, lo que quieras. Cuando llega a este momento, modificó por completo su opinión. O sea, él se había dedicado con ahínco a todo lo que había estudiado. Tantas dudas y errores me embargaban cuando terminó. Pensad vosotros, al final de vuestros estudios, me parece que hoy se va a comer el mundo, y digo, ¿y ahora qué hago? Pues si no, qué importante, después viene el asunto. Por eso que la gente dice, no, es que esto no lo estudio, tú no te preocupes. En la especialidad que tú tienes, en la ciencia que tú has trabajado, pues ya vas a especializarte en algo. Tantas dudas y errores me embargaban que, habiendo intentado instruirme, me parecía no haber alcanzado resultado alguno, si exceptuamos el progresivo descubrimiento de mi ignorancia. Nuevamente, socrático. Cuanto más sé, más consciente soy de todo lo que me falta saber. Y esto no es, esto es así, no, yo no estoy no es una pose. Solo sé que nada sé. Solo sé que nada sé. ¿Sabes que no sé quién está hablando? Ah, No. pero,
esa misma cosa es el solo sé que nada sé. Claro, claro. Porque es un dicho. Sí, 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 claro, claro. Es que no te. Bien. Eh, y sin embargo, ahora viene, pero esto no me pasó por deficiencia. Fijaos lo que pasa, como lo dice él, ¿eh? Y sin embargo, realizaba mis estudios en una de las escuelas más notables de Europa. La nota a pie de página dice esto, el colegio este. Centro en el que consideraba que debían encontrarse hombres sabios si es que existía en algún lugar de la Tierra. O sea, unos profesores increíbles, ¿no? Había llegado a conocer todo lo que los compañeros aprendían, pero no estando satisfecho con las ciencias que nos enseñaban, había llegado a revisar cuántos libros cayeron en mis manos relacionados con las ciencias estimadas como las más curiosas y raras. Estudió todo lo que le mandaron y más. O sea, cuando llega a darse cuenta de que realmente es ignorante, no será porque no estuvo en el mejor colegio, no tuvo los mejores centros, los mejores profesores, porque no leyó todo lo que le mandaron y mucho más. O sea, que no es una cuestión, es que descubrir la ignorancia es de condición humana, ¿eh? Por otra parte, era sabedor, fijaos cómo se las arregla decir que era un tipo estupendo, era sabedor de los juicios que otros hacían sobre mí y no apreciaba que se me considerase inferior a mis condiscípulos, aunque algunos de ellos ya hubiesen sido destinados para ocupar el puesto de nuestros maestros. O sea, no era inferior a los mejores. Claro, pero esto es plagado, pero es muy simpático lo eres. ¿Eh? Y dice, bueno, pero además yo era muy buen estudiante y además era muy inteligente. No me consideraban menos que los máximos, que los mejores. Finalmente, dice, nuestra época me parecía tan floreciente y fértil en destacados ingenios como cualquier otra. O sea, no es que... Por todo esto me llegué a sentir con ánimos para tomar la libertad de juzgar a los demás por mí mismo y para pensar que no existía doctrina alguna en el mundo tal y como la que se me había hecho desear al inicio de mis estudios. O sea, lo que me habían prometido no existía. Por ahí, ya veréis cuando entre en detalle, dice, y lo que dicen los profesores, si haces esto vas a conseguir. Y dice, ¿vos te das cuenta que no es verdad? Y vas a conseguir esto y vas a conseguir, y si no sabes matemáticas, tienes que saber, y que no sabes lengua, y si no, en mis épocas que se nos hacía estudiar poesías de memoria para favorecer precisamente la memoria, la facultad de memoria, ¿eh? Algunas veces tenían razón, ¿no? Porque si no sabes latín luego, bueno, yo tuve la suerte de estudiar latín y griego, pero entonces, todo lo que le habían prometido, tampoco. Oye, si esto no es una duda existencial, ¿eh? Fijaos, es verdad que estaba en el campamento pero de todas maneras está contando su vida. No dejaba por ello de estimar el valor de los ejercicios que se practican en las escuelas. O sea, él estudió y era muy bien aplicadito. Las lenguas allí estudiadas reconocía que eran necesarias para comprender las obras de la antigüedad. Apreciaba que la graciosa elegancia de las fábulas excita el ingenio, así como las memorables acciones narradas por las historias lo exaltan. Y siendo leídas con discreción, contribuye a la formación del juicio, la lectura. Opinaba también que la lectura de las grandes obras es similar a una conversación mantenida con la gente más honesta del pasado. Ahí es muy elogioso. Y es muy divertido como lo dice. No quiero. Dice, la dulzura de la poesía, la belleza, no sé qué, la seducción, de todo habla muy bien. Pero luego dirá que lo que mejor, dice, finalmente juzgaba que fue necesario examinar toda la ciencia, hasta las más supersticiosas y falsas, con el fin de apreciarlas en su justo valor y no dejarme engañar por ellas. O sea, lo que él descubre precisamente le ha servido para ver que ahí no encuentra nada y que por lo tanto no se deja engañar. Es interesante cuando habla de la teología, de la filosofía, ¿no?
Sí, sí, la teología, la poesía tiene bellezas incomparables, la teología nos enseña a ganar el cielo, no sé qué. Es irónico con esto, y sin embargo luego demostrar la existencia de Dios. Pero estimaba también que ya había dedicado suficiente tiempo no solo al aprendizaje de las lenguas, sino también a la lectura de los libros antiguos, de sus historias y fábulas. Y puesto que es casi lo mismo conversar con personas de otros siglos que viajar, juzgaba provechoso estar informado de la... Bueno, él ya cuando llega un momento, vamos a... Al final lo que decide, porque lo voy a comentar para que os... Una vez que hace todo este análisis, todavía falta leer cosillas, decide abandonar los estudios. Dice, y me voy a... Aquí yo no aceptó los cargos que le ofrecían, seguir en ese mundo académico y demás. Dice, y me fui a conocer cortes y ejércitos, dice él. Eso me va a decir el mundo. Dice, estando sometido a la fortuna y siendo yo el único responsable de ello, sin ningún tipo de... Y fui cuando decide irse para ya no volver. Yo le llamo a esto el primer tramo de Descartes, anticipo para que tengáis una pequeña categoría para ir archivando estas cosas. La primera parte es cuando él, es la biografía intelectual, la etapa de su formación y la crisis que sufre al final, que se da cuenta que ha aprendido, no había conseguido aquello que le prometían, pero por lo menos le había servido para demostrar su ignorancia, ¿no? La segunda, yo le llamo la etapa del libro de la vida. Dice, yo lo expresaría, decidí cerrar los libros, estos libros, para abrir el gran libro de la vida. Y se va. Se va a recorrer. ¿Cómo puede subvencionarse un muchacho? 20 años tendría, que sé yo. Pues se mete de soldado de fortuna, es la manera claro. Y yo sí, supongo que habrá concurrido su familia, su padre tenía un nivel, una familia bastante bien situada, tendría algún tipo tenía cargos más o menos importantes. Entonces él va ahí a recorrer ese libro, o sea, a recorrer la vida. Luego, nunca fue profesor en una universidad ni nada, pero tenía unas reuniones libres con la gente. Qué interesante sería algún día, Gabriel, que esto se llamara Universidad Libre, es más bonito más bonito que popular, sea libre, de Carmen de Michelena, por supuesto, porque además era de la Institución Libre de Enseñanza, ni más ni menos, de Tres Cantos, ¿no? Pero bueno, está muy bien la Universidad Popular. Aquí al fin y al cabo somos el pueblo. Ya quisiéramos que el pueblo estuviera aquí, pero bueno, es una broma. Entonces, él, bueno, por esto tan sencillo, bueno, se tiene que ir de Francia, de todas partes, se tiene que exiliar y se va ni más ni menos que a Suecia. Porque realmente lo persiguen, ¿eh? ¿Sabéis por qué? Porque siempre han sido perseguidos aquellos que de alguna manera son incómodos y que pueden abrir el ojo a la gente y estas cosas. Él va a morir en Suecia, en la película Reina Cristina, ¿cómo se llama la alemana aquella? La actriz desde el año... Yo ni había nacido. ¿Cómo se llama aquella famosa actriz alemana? ¿Cómo? Greta Garbo. Y por ahí sale Descartes. Claro, se muere ¿cómo se va a morir? ¿De neumonía o de pulmonía o de frío que diga? A lo mejor no estaba bien abrigado. Bueno, son bromas. Él vive 54 años, nace en 1596, muere en 1650. Y dejó muchas cosas. Bueno, podemos hacer una pequeña parada porque me gustaría aquí quedan unos párrafos donde él va repasando las distintas disciplinas. Va a repasar las distintas disciplinas que estudiaba. Bueno, la filosofía directamente, nada, bastante.
Y a la historia tampoco, porque la historia que parece que les hace, pero luego dice, nos presentaban aquellos personajes como héroes, como los héroes como ficción, porque no nos enseñaban una historia de personajes reales. La teología, bueno, yo la teología dice, viene a decir, no voy a decir nada, dice, porque yo entiendo que nos enseña a ganar el cielo y yo no soy nadie para criticarlo. Claro, como que había una censura respecto a la cuestión religiosa, entonces él no la critica a fondo. Por eso cuando habla de Dios será muy interesante a ver si lo que él hace realmente está forzado o no. La única ciencia que él valora, que no la descarta ni no la desmonta, ¿cuál será? ¿Mm? ¿La? Las ciencias. La física. ¿La cuál? Física. No, la física también, pero hay una más. A ver, Gabriel sabe. Las matemáticas. Hombre, Descartes es un matemático. Entre otras cosas, ha pasado la historia por las matemáticas. El eje de coordenadas cartesiano, X, Y, del cual depende, y el fundador de la geometría analítica. Imaginaos. Esto es de Descartes, ¿no? Cartesiano de Cartesius. Entonces, de las matemáticas, de lo único que se queja, aunque repito que vamos a leer algunas otras, es de que no se le ha dado el uso que él considera que tiene mucho futuro y que se la está usando mal y se la está desperdiciando, en el fondo. Bueno, pues nos queda... hay unos trozos que igual los pongo en el correo para que no los tenga que leer, pero a mí me gusta que tengáis por lo menos cómo va él diciendo que es muy interesante esto, pero, siempre, pero, no deja títeres con cabeza, como decíamos en mi tierra. Y ver cómo terminando, pero vamos a dejar esta parte, que es solo la primera parte, pero luego la otra, vamos a ver aspectos de la segunda, de la tercera y de la cuarta. Quinta y sexta no, porque ponernos a la cuestión de los torbellinos, yo creo que hoy en día no nos va a aportar nada a nosotros. Dice, pero por estas razones, tan pronto como la edad me permitió alejarme del acatamiento a mis preceptores, abandoné de forma total el estudio de las letras y tomar la decisión de no buscar otra ciencia que la que pudiera encontrar en mí mismo o en el gran libro del mundo. Dediqué el resto de mis años de juventud a viajar, conocer cortes y ejércitos, tratar con gentes de diversos temperamentos y condición social, conexionar experiencias, ponerme a prueba en las ocasiones que la fortuna me ofrecía y reflexionar en cualquier ocasión de forma tal sobre las cosas en que se presentaban que siempre pudiese obtener algún provecho. Pensaba pues que si podía alcanzar mayor verdad considerando los razonamientos, o sea que ese es el libro de la vida. Pero cuando recorre el libro de la vida, tampoco, ¿eh? Ya veis que no es fácil, tampoco. Y en un momento dado dirá que entonces resolví mirar en mí mismo. Es el libro de la etapa de la interioridad. Y ahí encuentra lo que estaba buscando. Qué interesante, ¿no? Primero, los estudios te forman la vida, te fogueas en la vida. Además, si eres inquieto y rebelde, no quieres experimentar, quieres conocer, viajar, etc. Siempre en la misma búsqueda, porque todo lo que gran parte de lo que hacemos es una búsqueda, esa búsqueda del sentido, ¿no? Pero él dice, miré en mí mismo y lo encontré. Y esto nos lo va a exponer a partir de la segunda parte, ¿no? A ver cómo lo dice. Después de haber empleado varios años en realizar un estudio, está muy mal traducido, no me gusta esta traducción, pero en el estudio del libro del mundo, intentando adquirir algunas experiencias, tuve un día la resolución de analizar todo según mi razón y de emplear todas las fuerzas de mi ingenio en seleccionar los caminos que debía seguir. Estimo que esto me permitió obtener un provecho mayor del que hubiera podido alcanzar permaneciendo en mi país y atendiendo a mis libros. O sea, él cuando ya vuelve, porque se ha ido, ha viajado, ¿no?
ha estudiado y ha conocido otras culturas y otra gente, eso ya le preparó para poder entrar en el mundo de la interioridad. Es importante, ¿eh? No sé si es Unamuno que decía que el fascismo se cura viajando, o